de uno de los tres grupos. En este taller están agrupados en tres grupos y ha habido notorias deserciones que me han señalado, pero bueno, he visto que se han metido en otros talleres, o sea que tampoco pasa mucho. Entonces, la tarea que les había yo encomendado, o que les había pedido que hicieran los alumnos en el taller, era diseñar una misión de exploración en Marte, plantear unos objetivos científicos y resolver una serie de detalles técnicos que yo les había planteado, bueno, con la ayuda de mis maravillosos becarios, y sin los cuales habría sido absolutamente imposible hacerlo. Y bueno, pues tenían que pensar cómo llegar hasta Marte, calcular unas órbitas, cómo bajar a la superficie de Marte sin estrellarse, o estrellándose, pero con cuidado, cómo comunicarse con la Tierra. Tenían que resolver una serie de cuestiones sobre rangos de frecuencias, codificación, control de esos códigos para que si hay errores pues las cosas irán bien. Y luego además había un tema ya como más aún de ciencia ficción, que era suponer que llegábamos con una misión tripulada a Marte en algún momento y había que prever unos habitáculos para que la gente pudiera sobrevivir. Aparte, les pedí que se inventasen algo que les gustase, un tema libre, que echasen a volar la imaginación, y realmente han echado a volar, puesto que uno de los temas es una especie de avión que se movería por la atmósfera de Marte. Entonces, los tres grupos han hecho un trabajo muy bueno y de hecho alguno muy meritorio, porque Jorge, que está aquí, que ha estado en el taller de música, como habéis visto, también ha sido uno de los que han trabajado y mucho en el taller de Marte, en uno de los grupos. Y de hecho, bueno, yo personalmente le felicito porque lo que ha hecho en el taller de Marte es de una elegancia, y en el sentido, las fórmulas matemáticas me refiero. Y elegancia lo que quiere decir en este momento es que ha cogido una cosa que era muy complicada, ha conseguido darle un enfoque esclarecedor y hacer que pareciera muy sencillo. De manera que él lo dominaba y vamos, yo me quedé con la boca abierta, Entonces, los del grupo ganador, que están aquí, ganador entre comillas, porque hicimos una especie de valoración global de las memorias y los trabajos que habían hecho, pues son ellos los que van a hacer una presentación de una misión. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, nosotros somos el grupo Wonder de Marte. Suponía que íbamos a hacer, como ha hecho Salvador, una misión en la que se suponíamos que llegábamos a Marte. El del fondo es Álvaro, él se encargó de elegir la zona de aterrizaje y lo que íbamos a buscar principalmente. Ella es Bea, ella se encargó de la ciencia ficción, de los habitáculos. Él es Carlos, él se encargó de las órbitas y de cómo frenar y llegar en la pieza. Y yo soy Borja, que me encargué de las comunicaciones, que soy el que va a hacer la presentación general, porque hacer una entre todos nos quedamos aquí esta mañana. Entonces, bueno, lo primero nosotros nos planteamos que había muchas razones por las que ir, pero principalmente como teníamos que plantear unas misiones futuras, elegimos el agua. Porque para unas misiones tripuladas el hecho de que haya mucha agua en Marte, importante detalle de mucha, era esencial. Entonces, pues bueno, aquí tenéis con un programa que nos han facilitado aquí en el taller, aquí podemos ver la superficie de Marte. Esos 6 nombres son las 6 misiones que han conseguido aterrizar en Marte con éxito. Hay muchas más que lo han intentado, pero solo esas 6 han llegado. Esas 3 son las que han ido como nosotros a buscar agua, y esa de aquí es donde aterrizamos nosotros, que básicamente, si os fijáis en esto, tiene un aspecto similar a lo que creemos que pudo ser un río, y esto sería el delta. Elegimos el delta, el supuesto delta, porque en caso de que eso no lo haya generado un río, ahí pues probablemente lo haya generado un terremoto o algo por el estilo que haya sacado minerales de superficie, que en caso de que no encontrar agua, pues siempre hay que buscar algo alternativo, porque no siempre encuentras lo que buscas cuando vas ahí. Y bueno, aquí a la izquierda tenéis el lago Holden. Se llama lago porque se supone que aquí pudo haber mucha agua, como se ve en la formación de orillas sucesivas. Y bueno, lo primero que empezamos a pensar es cómo se pudo haber ido todo este agua. Y pues probablemente haya sido un cúmulo de varias cosas,
Y las tres principales que pensamos fue, lo primero, que al ser la atmósfera y mucho más pequeña y más tenue, la gravedad mucho menor, que con la radiación se haya ido perdiendo agua hacia el espacio, que haya rocas que hayan absorbido e implantado entre sus moléculas el propio agua, y que parte no la veamos, que esté simplemente bajo tierra. Esperemos que sea mucho. Y bueno, esto es una imagen de un rover, nosotros lo hemos llamado Wonder, y es lo que mandamos, se supone. Básicamente, cuando elegimos el lugar donde aterrizábamos, buscábamos una zona que no fuese de mucha altura, que estuviese en el delta que os hemos señalado, y para trazar la ruta elegimos una ruta, bueno, con una serie de formas que os voy a poner, elegimos una ruta que no hubiese muchas pendientes, que fuese más o menos llana. La ruta era más o menos de 40 kilómetros. Bueno, en la parte de órbitas y frenado, pues básicamente teníamos que orbitar hasta Marte, y una vez llegado allí, y llegar al planeta, aterrizar en la superficie más o menos bien. La órbita de Hoffman, que es la trayectoria que hicimos nosotros, básicamente se basa en que nosotros partimos de una órbita circular inicial y llegamos a una final mediante una órbita elíptica, que es la verde. Elegimos este tipo de órbita porque era la más económica energéticamente. Aprovechábamos la suma de la... utilizábamos con cuentas la gravedad difusa. Me voy a poner a hablar. Como detalle, decir que teníamos que también tener en cuenta la posición relativa de la Tierra y Marte, porque el desfase entre los dos planetas más el recorrido que hace Marte tiene que ser igual al ángulo que hace el rover cuando se supone que va a llegar a Marte. Eso es importante, porque si no, luego el planeta no está ahí. Y luego el frenado, bueno, una serie de fórmulas que hizo mi compañero, pero básicamente que fue que frenar lo más posible mediante paracaídas y luego una serie de airbags para que el frenado fuese lo más suave posible, entre comillas, y que no se dañase ningún subsistema. El siguiente objetivo fue, como una vez que habíamos llegado, como comunicarnos con el rover. Nosotros emitimos desde la Tierra y podríamos comunicarnos directamente con el rover, pero eso haría usar mucha energía de lo cual no es bueno porque es bastante limitado y preferimos usarla para otras cosas. Entonces nosotros elegimos usar los satélites, las antenas de los satélites que ya hay orbitando en Marte de misiones anteriores. Principalmente nosotros usaremos SDI, que es el más express y se tiene la antena más grande. De las antenas estuvimos analizando muchas cosas, pero lo más importante de lo que hay que quedarse es que la ganancia. Para que la señal llegue bien, se puede emitir con mucha potencia, pero eso generaría mucho ruido. Lo más importante para evitar, aparte de que al transmitir con mucha potencia gastas más dinero, lo más importante era las ganancias. La ganancia está relacionada con el área de la antena, pero el área solo que hay aquí. Entonces, por eso veréis que casi todas las antenas que se usan en estos casos son parabólicas, porque la mayor área es la del círculo. Nosotros usamos antenas parabólicas excepto en el rover. En el rover usamos una antena hexagonal porque queríamos que se plegara durante el viaje para que no se escacharrara. Pues bueno, la hexagonal es desplegable, la más parecida a un círculo, siendo plano. En cuanto a la parte de codificación, estuvimos viendo pues, modulación, protocolos, también error. Teníamos que garantizar que el error no fuese mayor que un bit erróneo de cada millón, muy mucho, que parezca que no es bastante error. Y bueno, de la codificación he señalado principalmente que hay dos tipos los que usamos principalmente. El primero detecta mayor error, básicamente, pero es más lento. Entonces usamos, pues, por ejemplo, si queremos mandar una orden al rover, eso necesita que haya más seguridad. En cambio, en la UDP, esa es más rápida, pero detecta menos errores. Entonces la usamos para Vidivo, que si tenéis una imagen más de 1000 no vais a enterar. Luego, en el tema de habitáculos, bueno, esto ya es dentro de la ciencia ficción. Se supone que para los astronautas de las futuras misiones tripuladas íbamos a hacer una serie de unos lugares que sirvieran de base de protección para los astronautas. Los 4 problemas principales fueron la radiación, que decidimos resolverlo enterrando en lo que es el habitáculo 70 centímetros bajo la superficie de un cráter. Los materiales, ahí el hormigón no sirve,
por problemas con la humedad que tiene ese material. Entonces, por temas de gravedad y demás, lo más rentable salía el aluminio. Temperatura, eso con una capa de aislante, que es como lo solucionamos, de suficiente grosor para que no se perdiese el calor. Y las dimensiones, pues fue un cuadrado de 6 metros de lado y ahí que se metan todos. Y bueno, las misiones futuras es el tema libre que ha comentado antes Salvador. En este, como podíamos hacer lo que quisiéramos y habíamos enfocado todo el proyecto a futuras misiones, pues bueno, pensamos en cosas que podrían necesitar para esas misiones, pero ya pensando más en algo priorizador. Por ejemplo, las edificaciones, pues aquí se ven ya más curradas. Básicamente, para ellas, lo que decidimos usar, estuvimos investigando sobre unos mini robots que se están desarrollando ahora mismo, que se suponía que estos robots podrían levantar edificios en Marte. Luego también, para la energía, aparte de la energía solar, que es la que ahora mismo usan los rovers, también se está investigando un generador de energía nuclear que tiene menos de 1 metro cúbico de tamaño, pero que puede generar hasta 40 kilovatios el solito. Pues, podría ayudar bastante. Cuanto a las UAV, el mayor problema que hay ahí es que la densidad del aire es mucho menor. Entonces, lo primero hay que hacerlos mucho más ligeros, y la ventaja para eso es que Marte, al ser 10 veces de menos masa que la Tierra, tiene muchísima menos gravedad y eso nos ayuda bastante. Y básicamente queríamos usarlos, pues, por ejemplo, para grabar la superficie de Marte con más detalle, para exploración, en fin, para un sinfín de cosas, para hacerlo posible volar, para transportar también objetos ligeros, pero básicamente eso. Y por último, otra vez el agua, que era el objetivo principal de nuestro proyecto, porque lo que nosotros pensamos es, vale, y si no encontramos agua, ¿qué hacemos? Podemos transportarla, pero es carísimo, y aparte aquí se empezaría a quejar la gente. Entonces, pues, lo que hemos pensado ahí es fabricarla. Para fabricarla, pues, usamos principalmente unos especie de condensadores que usan el hidrógeno. El hidrógeno lo podríamos extraer allí del metano, que hay en bastantes cantidades, y bueno, pues podríamos generar a lo mejor agua suficiente con ello para que allí pueda vivir la gente. Bueno, básicamente esto es el taller de Marte.